Ha comenzado a grabar. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra primera webinar. Espero que sea la primera de muchas. De hecho, ya tenemos 3 comprometidas. Es que me ha salido un aviso de... Bueno. Esta primera webinar, tal como veis en la presentación, trata sobre consideraciones del Real Decreto 487 de 2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. ¿En qué afecta a los edificios hospitalarios? Esta webinar la va a impartir... Pedro Blanco. Pablo. Perdón, Pablo Blanco, lo tengo aquí. Pablo Blanco, él es ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial y está con el doctorado, ¿no, Pablo? Sí, estamos ahí también dándole un poquito, así seguimos aprendiendo cosas. Yo no voy a robar más tiempo, solamente comentaros que él va a ir dirigiendo la formación, ya verás, dará paso por si hay algunas preguntas y bueno, si alguno tiene alguna pregunta y quiere... Se ha cortado, José pues, Se te ha cortado, José Antonio. Hemos perdido ¿ahora? durante 30 Ah, segundos. sí, Ahora, perfecto, sí. ¿Ahora? Vale, Sí, bueno, lo dicho, que doy paso al docente y las intervenciones las podéis hacer cuando queráis, pero él va a intentar dirigirlo también, teniendo en cuenta que no tenemos chat, porque no sabemos cómo se hace Vale, me la tenéis que dejar sesión. como moderador que pueda presentar y ya me pongo yo a presentar, ¿vale? Y comparto Te pantalla. dejo, venga. A ver, vale, perfecto. Bueno, pues no sé si ya veis la pantalla que estamos compartiendo. sí. Perfecto. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Pues mira, como ha comentado José Antonio, bueno, el objetivo es un poquito entre todos entender un poquito esta nueva directiva europea, que es la 2020-2184, en la cual en España se ha traspuesto dos reales decretos, el 487, como bien ha explicado José Antonio, y recientemente, el día 11 de este mes, ya apareció el Real Decreto 03/23. Es decir, se ha sustituido el 865 de Legionela y se ha sustituido el Real Decreto 140 para calidad de agua de uso humano. Entonces, y en esas dos Reales Decretos españoles se ha traspuesto la directiva europea. Entonces, el objetivo de hoy es un poquito, pues, ver un poquito los matices de cambio y de nuevas exigencias que va a tener y cómo afecta, en este caso, a nuestros hospitales y cómo lo debemos empezar a aplicar, porque nos dan unos plazos, unas moratorias, pues, para empezar a aplicar ciertos aspectos que iremos viendo durante el desarrollo. Yo iré avanzando. Aquí la idea es que toda la información que yo ahora dispongo la podamos compartir, es decir, la tengáis todos vosotros. Haré más o menos 3 bloques, es decir, una parte hablaré sobre todo a nivel normativo, hablaré luego un poquito qué afecta a las instalaciones y por otro, pues os propondré una solución para poder llevar a cabo pues, estos planes sanitarios, monitorización, biosensorización, es decir, cosas que es el gran cambio que tiene ahora estas nuevas reales decretos. Es decir, al final tendemos a tener un control mayor del agua y, por otro lado, no solo a nivel de abastecimiento, sino también a nivel de edificio. Y, por otro lado, aparece con más presencia lo que se llama la monitorización y la biosensorización a tiempo real de los edificios, sobre todo para hacer reportes a la administración de forma telemática. Entonces, vamos a hacer ese paso por todo. Como ha comentado, toda esta información luego os la haremos llegar a través, es decir, aquí le pasaremos los PDFs y todo para que vosotros tengáis toda la información, pero como le he comentado ya a José Antonio, de obligado cumplimiento, pues, por dedicarle ese tiempo a leernos los reales decretos, que al final
yo aquí intentaré hacer una interpretación del mismo, pero esto es como todo, la normativa luego en función de la comunidad, del técnico de sanitario que os fiscalice o en el sitio que esté, pues la interpretación de las diferentes comunidades pues puede ser distinta. Aquí lo bueno es que al estar en Andalucía, pues creo que será una única interpretación. Espero que a nivel local o a nivel provincial no haya requerimientos distintos. Bueno, pues ya vamos avanzando. Amplío la pantalla. Bueno, esta introducción ya hemos comentado, hablaremos del 487. Aquí cuando se hizo la presentación todavía no estaba el 03, hablaremos del 03, hablaremos de lo que es un edificio prioritario. Yo os adelanto que los hospitales son edificios prioritarios y esto requiere de unas exigencias mayores. Y por otro lado, pues hablaremos de Urban Water, que es un poquito decir, bueno, pues cómo, es decir, qué hay en el mercado que me ayude a establecer estas nuevas exigencias que me va a pedir, en este caso, los nuevos reales decretos. Importante, todo nace de esta directiva europea, la 2020-2184, y en España se han establecido, es decir, para el Plan Sanitario del Agua, Real Decreto 3, anteriormente el 140, acostumbrados a estas siglas, PSA, Plan Sanitario del Agua, esto es lo más exigente, que solo estará de obligado cumplimiento en los edificios prioritarios, y luego todo lo que esté bajo el paraguas de la Legionela, es decir, todo lo que era el 865, tendremos dos posibilidades, o el PPCL, Plan de Prevención de Control de Legionela, o el PSL, Plan Sanitario de Legionela. Bueno, todas estas cosas las vamos a ir viendo con mayor detalle, pero bueno, quedaros con estos dos reales decretos que al final es lo que realmente nos tenemos que leer y lo que tenemos que trabajar día a día pues, para aplicarlo en nuestros edificios. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, vamos a poner un poquito la introducción. Estos valores ya lo sabéis, de esto voy a dedicarle 2 o 3 minutos, pero bueno, esto es el mapa hasta 2019 de los casos cada 100.000 habitantes en los diferentes países miembros de casos de Legionela, desde el periodo 2015 a 2019, que son los datos que tenemos ahora en Miguel. Y fijaros que todo lo que vaya en Mediterráneo, zonas más cálidas, pues la incidencia, pues sí, es mayor. Es decir, estamos en una zona geográfica donde la temperatura es un factor determinante a tener más casos de Legionela. Por otro lado, fijaros también, es decir, la tendencia alcista, es decir, aunque cada vez le ponemos más empeño en tener las instalaciones seguras, cada vez hay más casos, es decir, la tendencia es de crecimiento. Bueno, esta tabla que también aquí se ve en todos los países miembros, aquí tenemos los datos de España, y bueno, hay altibajos en años, pero bueno, la tendencia y el ratio de crecimiento de casos por cada 100.000 habitantes pues sigue aumentando. Es decir, es una evidencia. Por lo tanto, estas directivas europeas tienen dos objetivos principales. Uno, hacer más esfuerzos en el control de la Legionela y dos, que la calidad de agua de consumo humano sea mayor. Es decir, son dos por así decirlo, dos objetivos que se han marcado a nivel europeo de que queremos agua de mayor calidad y queremos agua con menor riesgo de Legionela. Por eso existe esta directiva que se está aplicando en todos los países miembros. Por otro lado, ya sabéis que estos datos y estas fuentes, es decir, en la población de mayor riesgo a partir de 45 años en adelante y, curiosamente, los hombres tenemos más incidencias que las mujeres. Es decir, estadísticamente, no solo esto es a nivel europeo de todos los países miembros y esto es a nivel de España. A nivel de España se corrobora lo mismo. Mujeres también tienen tasas menores que los hombres y este es el total acumulado durante el periodo desde 2012 a 2022. Bueno, todos estos esto lo hemos sacado del Instituto de Salud de Carlos III, del Centro Nacional. Y bueno, y aquí, bueno, pues podéis tenerlo. Yo os pasaré luego un link que lo tenéis ahí en un código QR por si queréis ir a la fuente y a los datos de forma más precisa, ¿vale? Y esto es un poquito también el mapa a nivel nacional. Es decir, curiosamente, 2019-2010, bueno, lo que es la zona central meseta, pues suele haber menos incidencia y normalmente en los casos casi siempre se condensan en la costa levantina por las condiciones climáticas y bueno, y Andalucía, curiosamente, no es de las comunidades autónomas con mayor incidencia. Es decir, podemos ver que Cantabria, Cataluña o yo que sé, País Vasco, es decir, suelen tener muchas veces más incidencias que zonas más cálidas.
Bueno, aquí tenéis también los datos ya desagregados. Venimos de los datos a nivel europeos y aquí tendríamos los datos ya un poquito más distribuidos por comunidades autónomas. Bueno, pues aquí imagina que sepáis un poquito la foto hasta 2019. Y bueno, prácticamente todas las comunidades autónomas han ido creciendo los casos, exceptuando en este caso sea Cantabria y por otro lado teníamos La Rioja y Valencia. Pero bueno, la tendencia es que a nivel nacional los casos han ido aumentando, también porque también acompaña, es decir, a medida que va aumentando la temperatura exterior, pues los índices de casos aumentan. A medida de que también vamos teniendo más focos donde se puedan producir aerosoles y temperaturas altas, pues todo eso va acompañando. Y por otro lado, si lo combinamos todo con el estado, si las instalaciones se van envejeciendo, pues eso es otro factor determinante. Entonces, por eso las medidas de prevención y establecer los planes de control pues son cada vez más importantes pues para minimizar los riesgos. Este dato también es importante, destacar que este es en función de dónde ocurren los brotes. Los brotes normalmente donde más ocurren en ese municipio, es decir, aquí cuando hablamos de municipio es en exteriores, el que va por la calle y se contagia y coge un brote de legionela. Entonces eso casi siempre viene pues acompañado o de fuentes ornamentales o de torres, etcétera. Luego estarían los hoteles. El sector hotelero es un sector en donde se concentran muchos riesgos de legionela. Y en tercer lugar estaría el centro sanitario, ¿vale? Luego, bueno, pues aquí está un poquito tipificados y luego por último aparecen los desconocidos que no saben si ha venido de que el contagio ha sido un polideportivo, una vivienda, un hospital o un hotel, ¿eh? Pero bueno, aquí por focalizarlo, porque estamos en el sector hospitalario, pues principalmente, bueno, pues aquí no es el sector más desfavorable, puesto también que el nivel de profesionalidad que atienden el mantenimiento en estos edificios es mucho mayor que, por ejemplo, en el hotelero o en ayuntamientos o en zonas públicas, ¿eh? Suele ser un nivel, aunque sean instalaciones complejas y el público objetivo sea sensible a contagiarse porque son enfermos o gente inmunodeprimida, el nivel de instalaciones siempre es mucho más alto que en otros sectores que suele haber más incidencias. Y por otro lado, este dato también es muy importante tener en cuenta, es decir, qué instalación dentro de todas que pueden provocar legionela es la más susceptible de tener un foco infeccioso. Bueno, pues en el ranking la primera, la que encabeza, es el agua caliente sanitaria, seguida de torres, baños, spas, humidificadores, camiones de limpieza, es decir, bueno, riegos, etcétera, ¿vale? Pues el agua caliente es la más compleja. ¿Por qué? Porque conviven varios factores que son muy complejos. Es decir, por un lado, la temperatura de trabajo. En muchos casos se puede alojar entre los 35 45 grados. Y esa es la temperatura óptima para la proliferación de legionela. Segundo, tiene muchos puntos de contacto con personas. Es decir, hay mucho aparato en contacto con personas. Y también existe mucha posibilidad de generar aerosoles, ya sean duchas, grifos, lavabos, etc. Entonces, por eso es donde se pueden producir mayores puntos de infección en el agua caliente sanitaria. Las torres también pueden provocar, porque hay arrastre de partículas y temperaturas en condiciones de proliferación, pero bueno, al estar más localizado y al ser puntos más discretos es más fácil controlar que, por ejemplo, un hospital que tenga 800 camas y tiene pues 2.000 o 3.000 aparatos repartidos en todo el complejo. Entonces, es mucho más difícil atajar ese problema, ¿eh? Y bueno, y aquí, bueno, estos ya son datos ya más particulares, hemos ido de Europa, España, comunidades, y aquí, bueno, pues estaría un poquito más centrado. Estos son los datos que hemos sacado de, bueno, si cogéis el código BIDI, bueno, pues aquí, o el código QR, esto es un resumen de datos que vienen de SBEA, que son los datos por provincias, en este caso en Andalucía. Y curiosamente sigue un patrón muy similar, azul a Europa, a España y en este caso a Andalucía. Es decir, la tendencia de crecimiento o tasa de incidencia de legionelosis pues es muy parecida. Todos siguen un patrón muy similar. Entonces, bueno,
no dejan de ser datos, es decir, esto lo que quiero hacer nada más es hacer énfasis de que la legionela sigue existiendo, sigue habiendo problemas y bueno, y la normativa pues viene a contener esta tendencia alcista, que, o sea, aunque esto estamos ya trabajando con ella más de 40 años, realmente el número de incidencias suele ser cada vez más creciente. Bueno, pues entramos ya un poquito en Berea. Entramos ya a lo que es el Real Decreto 487 y aquí el 487 siempre asociarlo legionela, que era el equivalente a la norma UNELA 100.030, que está en el RITE, está la parte de HS03 de salubridad del agua, en el caso del código técnico, o lo que era el anterior 865 de legionela. Bueno, pues aquí, ¿cuál es el ámbito? Pues el ámbito, tanto ámbito comunitario es zonas como pueden ser exteriores o fuera de los edificios, o por otro, nosocomial. Nosocomial, esto es muy importante sobre todo en los hospitales. Es decir, en los hospitales esta parte es sobre todo muy preocupante y hay que tenerla muy controlada, porque una persona puede ir a un hospital e ingresan porque le han puesto una rótula nueva y se va a casa con una legionela. A eso se llama nosocomial, es decir, coger una enfermedad dentro de un ámbito, en este caso, ambulatorio hospitalario. Y todo lo que abarca, en este caso, el Real Decreto es donde se utiliza agua y, sobre todo, a temperaturas que permitan la proliferación. Ya decimos, es decir, entre, como digo, 30 a 45 grados. Si hay una parte del proceso que el agua puede estar conviviendo ahí, es un riesgo de proliferación, sumado a que también convivan aerosoles, es decir, partículas pequeñitas arrastradas. Es decir, yo puedo tener legionela en el agua, pero si no hubiera aerosoles no pasaría nada. Se tiene que dar la combinación de ambas, es decir, que se generen colonias y que esas colonias a su vez las pueda vaporizar, en este caso con aerosoles, que es donde se transmite la enfermedad. Y luego, por otro lado, pues todas las instalaciones que puedan sufrir estancamientos, que se puedan crear biocapas o biofilm, que puedan haber incrustaciones calcáreas, que pueda haber corrosión, precipitados, bueno, pues todas las instalaciones que sean susceptibles a estos factores están dentro del paraguas del 487. Como veis, realmente el paraguas y el ámbito de la aplicación es casi todo lo que tenga agua en circuito abierto prácticamente, ¿eh? Partiendo de la base que haremos mayor énfasis sobre todo en los sistemas de agua caliente sanitaria, porque son anillos que trabajan a temperaturas muy críticas, y las torres, porque puede haber un arrastre de partículas a temperatura ambiente también muy grande. Tabla 3. Aquí hay un cambio susceptible o importante a tener en cuenta con respecto a lo que estábamos haciendo anteriormente, que es la frecuencia mínima de muestreo. Bueno, pues dependiendo, aquí solo me he centrado en sistemas de agua caliente sanitaria y torres de refrigeración. Es decir, hay más ítems, pero para mí estos son los más importantes. Entonces, bueno, pues la legionela se tendrá que hacer trimestral, en muchos casos será semestral o anual, pues ya la periodicidad mínima es trimestral, aerobios trimestral en el agua caliente, pH diario, es decir, una muestra diaria, temperatura diario y rotatorio en función del número de aparatos, la turbiedad se mide semanalmente. En el caso de que se apliquen biocidas, hay que hacer una lectura en automático en continuo, y esto es un tema también importante, es decir, ya tienes que empezar a monitorizar ciertas partes del proceso, y luego ya, pues ya hay que medir en función del tipo de materiales, pues el hierro, en el caso que se hace medición trimestral, y en las torres es muy parecido, pero todavía la periodicidad, si antes era trimestral, ahora pasa a mensual, que es, por ejemplo, para el tema de emisión de legionela, y el resto de variables es muy parecida, exceptuando el hierro, porque son circuitos abiertos y normalmente se suelen hacer con hierro toda la climatización, pues a revisiones mensuales. Otra parte importante, tanto del Real Decreto 487 legionela y el Real Decreto 3, que es calidad de agua de uso humano, los registros serán preferentemente de soporte informático. Tradicionalmente se están haciendo, pues tenemos siempre un operario en el edificio que va cogiendo sus muestras de agua y va haciendo sus mediciones diarias pues a la salida del aljibe o una toma de muestra en el grupo de presión, que es donde está el agua tratada, etc. Bueno, pues aquí ya el Real Decreto ya recomienda para el tema de legionela
que se debe recoger preferiblemente de forma soporte informático. Ahora bien, si tu edificio ya es prioritario, ya sí te derivan de que deberán de ser recogidos informáticamente y notificados al SINAP. Ahora más adelante os explicaré qué es decir, qué haríamos en el 487, que principalmente es Plan Sanitario de la Legionela, el PSL o el PPCL, y qué haremos en el caso de los prioritarios, que será el PSA. Entonces, PSA sí o sí monitorizado y reporting directo al SINAP, y en el caso del 487, preferiblemente hacerlo en soporte informático, aunque no te obligan, pero como en vuestro caso casi todos los edificios van a ser prioritarios, tendréis que ir a la variable que marca el Real Decreto 3. Pero quiero hacer estos matices porque si es un ambulatorio y no se considera prioritario, porque no tiene ni el número de camas mínimas que exigen, ni tiene cuidados aumentados, pues se puede hacer pues de forma manual o se puede hacer de otra forma que no sea la monitorización a tiempo real. Pero bueno, todos los grandes hospitales deberán ser recogidos de forma informática. Y esto es muy importante, ¿eh? Este que veis aquí a la izquierda es un ejemplo de cómo se hace una monitorización. Esto es un retorno de una instalación de un hospital. Para ser más concreto, este es el Hospital Clínico de Valladolid, para ser más explícito. Y estamos midiendo la temperatura de retorno y estamos midiendo la bioactividad. Es biofil a tiempo real. Entonces, con estos datos de retorno, más la temperatura de impulsión, presión, cloro, pH, etcétera, ya se puede hacer un mapa de cómo se está comportando la instalación a tiempo real y se pueden ya establecer los riesgos, los planes, es decir, se puede hacer el plan de prevención, se puede hacer ya todo. ¿Por qué? Porque estamos tomando el histograma cuartorariamente de la instalación, a diferencia que antes, que era una muestra puntual y discreta de un valor o de unos valores que muchas veces no corresponde con el ciclo del uso del agua del hospital. Pensad que en un hospital el ciclo del agua es discontinuo. Hay ciertas horas del día donde el consumo es muy elevado, tenéis picos y demandas muy grandes, de 8:30 de la mañana a 12 de la mañana prácticamente consumís el 80% del agua de un hospital y luego durante todo el día, pues al mediodía o a la noche, pues tenéis otros consumos. Entonces, claro, dependiendo cuando tú cojas las muestras, puedes estar teniendo una información más correcta o menos correcta y puedes estar tomando decisiones en tus planes de sanitarios o en tus evaluaciones de riesgo que no puedan ser las más acertadas en cada momento. Por eso, el tener ese histograma diario te permite trabajar, sobre todo en una fase muy preventiva y prever muchas cosas. Importante también, Real Decreto, es decir, voy a hablar un poquito de la normativa, paramos aquí y discutimos si hay alguna duda de lo que estemos hablando ahora, ¿eh? Entonces, Real Decreto 03 aquí también establece de que los análisis se podrán realizar pues, en los diferentes puntos de muestreo, distribución, grifos de usuario, grifos de buque de pasaje. Bueno, y lo importante que siempre habrá que tener controlado pues color, sabor y olor. La turbiez se podrá hacer con kit de laboratorio o en línea, es decir, a tiempo real, con sonda. Y luego, por otro lado, también el pH también se deberá medir en línea. Y luego, en el caso de que se utilicen desinfectantes o otros productos, también habrá que controlar de forma directa y a tiempo real el cloro libre. Normalmente, aquí en España, prácticamente en el agua caliente sanitaria, estamos tratando todas las instalaciones con hipoclorito de sodio. Si trabajáramos con otra subespecie del cloro, ya sea hipocloroso o ya fuera, por ejemplo, con dióxido de cloro y tal, también hay que estar midiendo de forma continua el cloro libre. O en el caso de las torres, que se puede utilizar otro desinfectante que no es hipoclorito de sodio, también hay que tener un control de ese biocida en tiempo real. En el caso de ser un edificio prioritario y estar bajo el paraguas del Real Decreto 3. Bueno, el alcance, sobre todo, ahora luego hablaremos de la entrada en vigor, el alcance, responsabilidades y, sobre todo, hay una parte que luego no voy a entrar muy en detalle en las operaciones de mantenimiento obligatorio del agua caliente sanitaria, porque aquí hay dos itinerarios. Unas son de cumplimiento de RIPE, que vienen más acompañadas de operatividad y eficiencia energética, y luego están las propiamente dichas del Real Decreto, que hablaré más adelante ya cuando ya con esquemas
y con particulares que suele ser principalmente esa operación de mantenimiento de control, no solo de limpieza, sino también de gestión de temperaturas de trabajo, de equilibrado hidráulico, equilibrado térmico, es decir, que son factores determinantes para que una instalación de agua caliente esté bien mantenida y esté operando dentro del paraguas de las exigencias del 487. Y esta diapositiva es muy interesante porque estas son las fechas que tenemos que tener en cuenta. Y aquí me voy a parar un poquito con más detalle. Real Decreto 487 entró en vigor, entra en vigor el 1 de enero, ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. Y en el caso del Real Decreto 3-2023 también ha entrado en enero de este año. Uno ha entrado el 1 y en el caso de, creo que el Real Decreto 3 ha entrado el 11 de enero, ¿vale? Durante el 2003 es la entrada en vigor y luego a partir ya de enero de 2024, para el caso de Legionela, es decir, 487, ya tengo que implementar en mis edificios o bien me da dos opciones, o implementar un PPCL, Plan de Prevención de Control de Legionela, que luego explicaré más adelante en qué consiste, o me da la opción también de establecer un plan sanitario de Legionela. Es decir, el plan sanitario de Legionela es un poquito más que el PPCL. ¿Cuándo utilizaré uno o utilizaré otro? Pues dependiendo los antecedentes de mi instalación. Si yo tengo una instalación que nunca ha sido problemática, los materiales están correctos y nunca hemos tenido un brote, pues muchas veces con un PPCL es suficiente. Ahora bien, si vengo con una instalación donde sus antecedentes han sido malos, degradación de materiales, corrosión, incrustaciones, positivos de Legionela recurrentes, entonces sí es recomendable ya tener un PSL. La gran diferencia que no solo es el evaluar el riesgo y el estado de instalación, sino que permite ya, el PSL es un poquito más avanzado y te obliga a monitorizar, es decir, a tener la instalación más en la UBI, más que, como digo yo, en consulta. Es decir, necesitas tener al paciente más controlado. Ojo, enero 2024, estos edificios, cualquier edificio que tenga cualquier instalación susceptible de Legionela, tiene que tener su PPCL o su PSL. Otro hito importante, julio de 2024. Estamos aquí. Todos los edificios prioritarios tienen que estar ya registrados en el SINAC. Es decir, yo tengo un edificio prioritario, imaginaros, el Virgen del Rocío, edificio prioritario, por el número de camas y por el tema de cuidados sanitarios. Pues ese edificio ya lo tendremos que dar de alta en la plataforma que tiene el Ministerio de Sanidad, que es el SINAC, y dejarlo ya tipificado como edificio prioritario. Y durante 6 meses tendré que diseñar, lo puedo diseñar antes, ojo, pero me dan eso, ya 6 meses una vez que tengo registrado, porque el 1 de enero, mejor dicho, el 2 de enero, porque el 1 de enero es festivo, el 2 de enero ya tengo que tener mi plan sanitario establecido y tengo que tener ya mi herramienta o mi sistema o mi plataforma preparada para enviar de forma telemática los datos al SINAC. Y a su vez, también es importante de que en el caso del Real Decreto de Legionela 487, también para el 2 de enero de 2025, si tengo no conformidades que incumplan las nuevas exigencias en instalaciones, las tendré que adecuar. Es decir, imaginaros, si a mí tengo un depósito que, o mejor dicho, el retorno tiene que estar por encima de 50 grados y mi instalación no lo cumple porque el aislamiento térmico no me lo permite o porque el dimensionamiento de la bomba de retorno está bien dimensionado o está rota, tendré que adecuarlo para que el 2 de enero esa instalación, en ese aspecto en particular, esté cumpliendo. Paro aquí un poquito por si queréis preguntar algo con respecto a las fechas, que esto sí es importante. Yo sí quiero hacer una pregunta. Adelante. Esto me asusta, la verdad. Esto quiere decir que para enero de 2025 todos los defectos que nosotros hayamos identificado, por los cuales no damos cumplimiento a algún requisito de este decreto, tienen que estar corregidos, sea del importe que sea, o valdría un plan de actuación de instalaciones. A ver,
Yo creo que, como siempre está funcionando todas las instalaciones, siempre, es decir, como mínimo, tenerlo evaluado y tenerlo tipificado y tener por lo menos una oferta encima de la mesa que lo vas a adecuar. Es decir, te digo porque esto está pasando, por ejemplo, con los certificados energéticos, las auditorías energéticas, ¿sabes? Que ya están empezando a multar porque es obligatorio a partir del Real Decreto el 56, que obligaba a hacer certificados energéticos, o el 390, que tiene que estar todos los edificios certificados, pues han dado una moratoria. Entonces, se ha dado caso de que clientes ya tengan su oferta adjudicada porque luego es que no hay técnicos para hacer esto. Es que esta es otra. Luego, cuando todo el mundo nos pongamos a auditar, es que aquí estamos hablando del hospitalario, pero es que esto afecta a todos los edificios, del terciario principalmente y todas las instalaciones. Entonces, te dan esta moratoria desde enero hasta 2023, hasta enero de 2025, 2 años. Pero qué menos que todos los edificios, como mínimo yo los auditaría para ver el nivel de cumplimiento con el Real Decreto, tipificaría donde no tengo las no conformidades y como mínimo tener un presupuesto de actuación. Otra cosa es que luego tenga la partida presupuestaria para ejecutar y tal, pero qué menos que tener eso para el 1 de enero o el 2 de enero del 2025. A ver, la interpretación de la misma dice que tiene que estar adecuado, pero bueno, yo siempre sé cómo funciona esto, pero si lo puedes adecuar porque es un importe bajo y lo puedes hacer, imagínate que tú tienes que modificar que el retorno de ACS no puede ir a la válvula mezcladora, sino que tiene que ir otra vez a posteriorización al depósito de preparación, pues eso lo haces en una tarde. Cambias la tubería, metes el agua fría en la válvula de retorno, en la válvula de 3 vías mezcladora y el agua de retorno, me meterla ahí, pues te la llevas. Y eso es una actuación mínima. Ahora bien, si tienes que ver que los puntos terminales, que no haya caudales más de 5 litros desde el punto terminal al anillo, ostras, eso no es una actuación que la puedas hacer de la noche a la mañana. Y seguramente la partida presupuestaria sea mayor. O propongas a la administración una alternativa. Es decir, esto hidráulicamente no lo puedo hacer porque pararía el hospital, pero lo que sí he colocado son sondas de retorno de temperatura en los anillos más conflictivos, las estoy vigilando y cuando tenga una caída de temperatura por algún motivo, pues puedo actuar y generar un warning y hacer algo. Pero tengo una alternativa, tengo un plan de actuación. Entonces, estas son las fechas, estos son los hitos que definen claramente y luego lo que nos deje la administración lo haremos de una forma u otra, no sé cómo nos dejarán. Pablo, una cosilla. Estamos viendo las fechas de la implementación del PPCL y el PSL, pero, por ejemplo, hay otras actuaciones de control que tengo la duda ahora si ya están entrando en vigor. Yo sé que el Ministerio ha presentado una tabla con fechas y ha dado una moratoria. ¿En qué contexto estaríamos ahora? A ver, en el contexto estaría que la entrada en vigor ha sido el 1 de enero de 2023. Teóricamente, es decir, si tú tenías una temporalidad de hacer analíticas cada semestre o cada año y ahora tienes la temporalidad en agua corriente cada trimestre, deberías estar haciendo ya cada trimestre. Lo que no sé cómo en cada comunidad se está realmente, porque todo lo que estamos ahora comentando es todo muy reciente. De hecho, el Real Decreto 3 se aprobó el día 11 en un boletín. Estamos hoy al día 31, es decir, que han pasado 20 días. Es que todavía lo hemos mal leído. Pero, por ejemplo, el 487 sí ya ha sido publicado. El 487 sí, el 487 ya llevamos casi un año, ¿no? No, 6 meses, perdón, operando con él. La aplicación me lo publicado más antes, en junio por ahí. Entonces, ¿tendríamos que hacer la limpieza semestral de acumuladores? Sí, porque esto, por ejemplo, lo conozco yo más de cerca en el hotelero, porque en el hotelero se han hecho una especie de excepciones, porque había que vaciar piscinas, renovarlas. Es decir, que en el sector hotelero ha habido un lobby fuerte de que no podían acometer esos costes y han dado una especie de flexibilidad en algunas operaciones, pero no en el tiempo, ¿eh? Tienen que hacerlas, ¿eh? Lo que dicen, bueno, pues no te voy a dejar vaciar la piscina si la analítica es correcta y no tienes unidad de colonia, no te la dejo vaciar. Pero antes lo obligan a vaciarla. Pero lo tienen que hacer, ojo, no la han quitado. Es decir, desde el 2 de enero ya están empezando a revisar este tipo de actuaciones, ¿eh? Otra cosa, lo que afecta a instalaciones, de adecuar instalaciones, eso sí nos dan hasta el 1 de enero de 2025, ¿eh? Bueno.
Pero Pero las actuaciones operaciones de ya de mantenimiento, operación, sí. de mantenimiento, de control, ya en algunas comunidades, por lo menos la parte de analítica, sí, sobre todo de unidades y tal, sí la están exigiendo. Y sobre todo la parte de limpieza de equipamientos. ¿Vale? Hola, una duda. ¿Se me Decirme. escucha? Perfectamente. Vale. Has hablado de que, bueno, yo primero me gustaría hacer una reflexión con los compañeros que estamos presentes aquí. Yo creo que esto ni el Servicio Andaluz de Salud sabe lo que es el Majao este, ¿vale? Seguro. Eso es evidente, ¿de acuerdo? Esto es un problema que tenemos muy gordo. Lo digo por mí, por los que están, Sí. están ahora mismo aquí en la pequeña webinar esta. Esto es impresionante. Esto es de un calado, de una responsabilidad que no tenemos recursos para hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto a nivel de asociación, etcétera, José Antonio, esto hay que ponerlo sobre la mesa, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo que codificar ahora 1800 puntos terminales en mi centro, porque tienen que estar codificados, porque son los puntos terminales que tengo, porque es lo que dice para elaborar el plan. Tengo que tenerlo codificado de manera unívoca. Sí. Eso es lo que me decía, ¿vale? 1800, esto para empezar. Entonces, claro, esto es de una envergadura, una trascendencia y una responsabilidad que yo personalmente no puedo asumir. Sí. Esto es como todo, es decir, esto luego habrá que aterrizarlo y yo creo que una vez que empecemos a rodar veremos qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se podrán hacer en un tiempo razonable y qué impacto tendrá en la actividad y qué impacto tendrá en el coste. Porque claro, hay cosas que son asumibles, pero otras cosas son recursos humanos para poder hacer esto. De hecho, en el ámbito que estamos nosotros trabajando, porque eso apostamos nosotros por el tema de la monitorización a tiempo real, es por tener, es que hay sitios donde tienen que ir a analizar el agua diariamente, un técnico 2 horas, y que se hacen asumibles los costes. Entonces sale más barato poner una sondita con un sistema de gestión, un sistema de alarmas, acoplado a un plan sanitario y a un plan de riesgo y evaluación en el cual ayude al gestor del edificio a tomar decisiones. Porque si no, si se hace de la forma tradicional y clásica, los costes se van a disparar. Entonces, por eso hay que ver qué medios podemos tener en el mercado para poder acometer esto de la forma más sostenible. De hecho, muchas cosas que se ponen, que mejoran la calidad del agua y bajan los ríos de la legionela, se contradicen con el tema de la eficiencia energética, como veréis ahora más adelante. Entonces, o susto o muerte, es decir, en muchos casos, es decir, está claro que siempre prevalece la seguridad de las personas, segundo, la operatividad de los edificios y tercero, el dinero. Pero bueno, pero primero es la seguridad. Entonces, bueno, pues habrá que anteponer y luego el responsable técnico del edificio es el que decide qué plan sanitario va a aplicar en su edificio. Es decir, que esa es otra también. Es decir, que no todo el mundo... Bueno, pero aquí, el responsable técnico aquí, yo no me considero responsable técnico de esto porque son unas unidades de medicina preventiva de salud pública en todos los hospitales que tendremos que ir de la mano y ser corresponsables, pero es decir, todo sobre la parte técnica, ¿no? Hay una parte también de salud pública que ellos también tenemos que ir con ellos de la mano. Lo que me preocupa también, comentaste antes el tema de la monitorización en continuo, que es fantástico, y esa la fecha sería también enero de 2025, ¿no? Esa monitorización. Enero de 2025, efectivamente. Vale. Sí. Eso es la fecha. A ver, yo ya te adelanto que nosotros estamos monitorizando muchas instalaciones y esto se hace rapidísimo. El problema es que si todo a la vez lo quieren hacer, en el mercado no hay gente, porque hay gente que, es decir, no es poner una sonda, es poner una sonda en el cual se pueda correlacionar, se puede interpretar el dato y se pueda adhesionar a un plan sanitario definido en tu edificio. Y a su vez, ese reporting con ese plan sanitario se pueda reportar a la administración. Eso, sí, que la monitorización sea útil, que previamente tú sepas qué tienes, cuándo y cómo tienes que monitorizar, vamos, lógicamente, claro. Y con esos datos puedas evaluar riesgos futuros y presentes, claro. Que no vale con esos riesgos futuros, una en el depósito y otra, que ya eso no vale para nada. No, claro que no vale. Lo que pasa es que aquí uno se cree que eso va a valer. Sí. No, a ver, yo te digo cómo hay que hacerlo porque eso lo estamos haciendo nosotros, pero esa es la complejidad de esto. Es decir,
piensa que una instalación, primero, hay que auditarla físicamente, ver cómo está la instalación, qué materiales, cómo se están utilizando, cómo se está operando, qué temperatura, realmente conocer al paciente. Luego, evidentemente, decir qué sensorítica es la mínima y imprescindible para poder llevar. Y luego, todo eso hay que diseñar un plan sanitario. Claro, no es lo mismo un hospital que tenga, como en tu caso, pueden ser 1.800 puntos, que uno que tenga 400. Realmente es muy distinto. No es lo mismo un hospital que tenga un anillo donde distribuya toda la red de agua caliente, todo, a hospitales que tienen una central de producción y luego tienen 7 subcentrales dentro del hospital. Y cada subcentral con cloraciones en continuo, con agua, con intercambiadores que independizan la producción con secundarios. Es decir, hay que analizarlo en profundidad. Una vez que se hace eso, pues es la implantación y luego, por otro lado, el adiestramiento para poder supervisar esto. Claro que... Pero bueno, para eso también estamos nosotros para ayudaros en ese sentido, tanto como empresa como técnicos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a seguir avanzando. Aquí era lo importante, que si nos queden las fechas, sí, disculpar. Perdona, soy Fernando Zúñiga de San Cecilio, de Granada. Tengo una duda con respecto al sistema, no sé si lo vas a explicar ahora. Lo voy a explicar, sí, todo eso lo voy a explicar. Aquí lo digo en cuanto a los requisitos de los datos. Una vez que reportan datos bueno, al sitio este donde no recuerdo ahora las siglas. SINAC, sí, perdón. ¿Requiere de algún tipo, alguna CFR como pasa con farmacia, algo así, que las ondas son y los datos son inviolables? No sé si me estoy explicando. ¿O vale cualquier sistema? A ver, más que sean inviolables, sobre todo lo que tendrá que haber que el sistema, el dato sea seguro, es decir, el repositorio que esté, y segundo, el calibrado de sondas. Es un certificado de calibrado de origen, calibrado según... Sí, pero entiendo que, por ejemplo, si nosotros monitorizamos las temperaturas o como bien dice la actividad de la biocapa, y se registra en una base de datos de la GTC del edificio, del centro de control de instalaciones, ¿eso sería válido en un momento dado? Eso sería válido. Piensa que ahora lo estamos haciendo a mano, apuntándole un estadillo. Bueno, en mi caso bueno, pero en muchos casos, la inmensa mayoría que yo veo, hay un señor o una señora que toma el dato, lo apunta y lo registra y luego alguien lo traspasa a un Excel. Nosotros en nuestro caso lo que hacemos es verificar a mano que los datos corresponden, ¿no? Se corresponden. Exacto, sí. Vale. Entonces, pues, vale, de acuerdo. Siempre esto será mucho porque tú tienes una sonda en continuo, calibrada, donde te está midiendo cuarto horariamente el dato y te lo va a decir que al final de cada variable que tú estás volcando 96 datos diarios. Es decir, que entonces es mucho más preciso que como lo estamos haciendo habitualmente ahora a mano. Es decir, que realmente tiene esa solvencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Seguimos avanzando. Bueno, instalaciones susceptibles de aplicación. Bueno, como veis, es decir, lo dice muy bien aquí el Real Decreto, el 487, el sistema de agua caliente, torre, y luego al final de todo, si hay algo que se ha quedado por ahí fuera, pues al final te dice cualquier otra instalación que utilice agua en su funcionamiento y produzca o sea susceptible de producir aerosoles que puedan suponer un riesgo para la salud pública o poblacional. Imaginaros, es todo. Hay hospitales que solo tienen el agua caliente sanitaria, tiene su aljibe, el aljibe de contraincendios y poco más, pero luego hay otros llevan sistemas evaporativos, otros tienen piscinas para el tratamiento, sobre todo de rehabilitación, ¿no? Pues, fuentes ornamentales, riego de jardines, ¿no? Pues, dependiendo, pues habrá que evaluar cuáles son los que están dentro del paraguas, bajo, en este caso, y claro, y luego, mira, bueno, sistemas de agua climatizada con temperaturas similares a las climatizadas mayores o iguales a 24 grados, aerosolización, es que realmente, como veis, en un hospital puede haber muchos factores en los que haya que controlar. Ahora bien, lo que sí es el agua caliente y el agua de consumo, que es el agua, es principalmente donde vamos a tener los mayores riesgos y donde vamos a tener mayores dificultades a la hora de tenerlo controlado. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las responsabilidades. Aquí he intentado poner este articulado, el 5.1, 5.4, 5.10, no voy a decir, pero bueno, aquí sobre todo es la importancia de que el titular del edificio pues le corresponde sobre todo la aplicación de todo esto, es decir, es la responsabilidad. Y por otro lado también decir, bueno, esto lo hacíamos también en la normativa anterior, de que siempre el titular del edificio era responsable, en este caso, de aplicar estos reales decretos. Y aquí también hace sobre todo mucho énfasis. Y en los puntos articulados que lo dice, el 5.1, 5.4, 5.10, pues bueno, pues tanto las personas físicas o jurídicas, pues sobre todo el cumplimiento de esto. Y también el titular del edificio tiene que pasar la corresponsabilidad
en este caso, al técnico para poder aplicar estas medidas. Entonces, claro, yo como técnico, que yo también he sido también director de mantenimiento en edificios, muchas veces, es decir, yo he asumido responsabilidades de un edificio y no he tenido dotación por parte de la propiedad del activo. Entonces, que me limitaba a actuar y a poder ejercer esas responsabilidades. Entonces, lo que intenta decir también este articulado es decir, ojo, si tú como propietario debes ser responsable, en este caso será el SAS o que tenga que ser, independientemente de que dote esas habilidades o esas corresponsabilidades a los técnicos que operan. Pero que no se le olvide que el responsable de edificio tiene que dotar de medios para hacerlo. Y esto parece una tontería, pero es muy importante porque al final los ingenieros nos la comíamos todas. ¿De qué pasa? Si se te cae uno, no lleva la EPI y nos lo comemos nosotros. Si una instalación falla o se intoxica a alguien, no. Ojo, seguiremos teniendo esa... Eso queda claro, ¿no, Pablo, en ese articulado, ¿no? Porque eso es lo que me en ese articulado queda que el titular del edificio es responsable, junto con los actores que están aquí. Entonces, aquí ya no se diluye la responsabilidad. Y esto es muy importante, ¿eh? Es que pues, él se puede decir, aplíquese el 487, ya está, arreglado. Ya está, no está salvaguardado, eso no salvaguarda nada, entonces. ¿No? Ya, pero aplicar el 487, si tú dices, para establecer un plan sanitario necesitas de dotaciones y de medios y no te los dan, pues tú no lo puedes aplicar. Porque cuando tú establezcas un plan sanitario y digas, bueno, para hacer esto necesito estos ingredientes y estas personas. Sin esto yo no puedo aplicar este plan sanitario. Y tú como titular de la propiedad me tendrás que dotar de medios para hacerlo. Es que os lo digo esto porque esto es muy importante porque yo he estado muchos años en esa situación y en los cuales yo tengo que asumir responsabilidades de edificios en los cuales la asumía como Pablo Blanco, colegiado fulanito de tal. Y eso, hostia, esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido porque a veces con medios o sin medios, o con contratos de mantenimiento que no llegaban al alcance necesario. Propiedad es responsable de la instalación. Entonces, esto lo tenemos que meter muy, muy, muy en claro porque nos tienen que ayudar. Bueno, y todo esto también, aquí también se habla de toda también la parte de responsabilidades. Bueno, el responsable técnico, en este caso sí seríamos los ingenieros que estamos allí, pues somos responsables de hacer los PPCLs o los PSLs, no a lo mejor directamente porque no tengo las competencias, pero me puedo reunir de los profesionales, sobre todo para la elaboración, desarrollo, implantación, evaluación del plan correspondiente, etcétera, ¿vale? Entonces, este articulado es importante y luego... Pablo, una pregunta. Desde tu experiencia profesional en la aplicación del ámbito hospitalario del anterior, del 865 y ahora esto, una persona dedicada a esto en un hospital, no te voy a decir un hospital normal, no te voy a decir ni el Gregorio Marañón ni un hospital perdido de la comarca, tiene suficiente contenido para que una persona se ocupe de esto íntegramente, ¿no? Y para entretenerse, sí, tiene... Sí. Porque claro, aquí estamos hablando de que esto es el responsable técnico, sí, pero es que nosotros en los centros no somos responsables técnicos de esto, sino somos responsables técnicos de 18 de cosas todo, más. De todo, sí. Vosotros no, es que tocáis todos los palillos. Es que baja tensión, media tensión, electromedicina, RITE, contraincendio, es que tocáis todo. Comunicaciones, telecos, tocáis todo. Es que... Y las partes mecánicas del edificio y las partes, ostras, es que es mucho. Entonces, claro, esto es una especialidad. Otra cosa es que tú como responsable de tu edificio subcontrates o tengas un tercero que te ayuda a aplicar estos planes. Aunque tú subcontrates la actividad, porque realmente nosotros no la hacemos ni con personas, pero tampoco porque a lo mejor no están capacitados. Realmente tenemos que somos nosotros los que tenemos que dirigir, son los que tenemos que direccionar, supervisar, controlar, darle información a esa contrata externa de nuestra instalación, porque no la conoce, pero al fin y al cabo nosotros estamos, digamos, en la cúspide de la pirámide, pero que también es trabajo, es el trabajo de coordinación y direccionamiento, porque no es decir, no tengo medio, venga, ponme 8 personas aquí, no, pero yo necesito planificar, es decir, a lo que dice ahí, elaboración, desarrollo, pues piensa, mira cómo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros, el servicio que estamos dando nosotros, porque nosotros, TTR o Gulbios o Grupo Italsan, no somos ni ingeniería, ni somos mantenedora, ni somos instaladora.
pero sí estamos acompañando, es decir, estamos ayudando a monitorizar las instalaciones, primero a evaluar cómo están, a ayudarla a implantar no solo la parte de monitorización, sino hasta ayudarles a establecer este plan sanitario. Y por otro lado, estamos asistiéndole en la interpretación del dato y dando los informes ya personalizados para que el técnico que opera el edificio pueda tomar decisiones. Sí, porque claro, yo te puedo dar datos, pero claro, si tú luego tienes que empezar a interpretar el dato. No, primero colocar las sondas o primero establecer un plan sanitario en base a la casuística de tu edificio. Luego monitorizar, luego, claro, te van a llegar datos, muchos datos. Ahora, ¿qué hago yo con el dato? Esa parte también la hacemos nosotros. Es decir, interpretamos el dato y en base a los riesgos que vayamos definiendo, pues ya te va viendo, mira, pues porque luego te hemos tipificado una serie de riesgos en función, si tenemos este evento con este evento, este riesgo y ante este riesgo actúo de esta forma. Eso es el plan. Es decir, evalúo, mido, miro los rangos de valores y en función de los rangos de valores, pues si es un acto leve, grave o muy grave, tengo ya mi estrategia de cómo tengo que operar. Pues limpio, hago un sangrado, vacío, desinfecto, hago una limpieza general, hago un tratamiento de choque. Es decir, pero claro, yo tengo que tener los inputs para tomar esas decisiones. Y en esa parte es donde nosotros acompañamos y ayudamos. Que yo te voy a hacer la desinfección de tu aljibe, ¿por qué? Porque yo no estoy en el hospital. Pero yo te voy a decir cuándo tienes que hacer esa desinfección porque ya nos está dando unos indicadores que pueden ser riesgos y en el plan que hemos definido es el momento de hacerlo. Y tú ya pues contratarás a la persona que harás la parada técnica cuando tú consideres que hay que hacerla por el tema de ocupación del hospital o del tema de servicio y luego harás la limpieza y luego seguiremos haciendo el chequeo. Pero al final el mando lo tienes tú porque tú estás manejando el barco. Sabes cuándo puedes pararlo, arrancarlo y cuándo puedes tocar instalaciones porque la gente se cree que esto es un tema sanitario. No, no, es un tema que une la parte sanitaria, la parte de instalaciones, la parte de operación. Antiguamente solo venía el sanitario que miraba las unidades de colonia y te decía, pues ponle 1,4 o 2 ppm de cloro. Y tú como técnico decías, 2 ppm de cloro, 2 meses seguidos. Cuando venga este tío, yo no tengo tubería, se las ha comido todas. Pero claro, el del bicho solo sabía de cómo mata el bicho la lejía. Pero claro, tú que estás en la instalación dices, ostras, sí, esto mata al bicho, pero también me mata la instalación. Y como me mata la instalación, me para el edificio. Ostras. Esta es la parte ventajosa, es decir, que nosotros intentamos ver todo en conjunto, no solo la parte sanitaria, que es prioritaria, sino también la parte de instalaciones y la parte de operación. Y, sobre todo, procesar adecuadamente esa información en base al plan que esté diseñado y personalizado para tomar las decisiones. Es decir, no dejar las cosas abiertas. Y ese plan sanitario es el que la Administración nos tendrá que validar. ¿Vale? Bueno, esto también es importante. Por eso, esto lo he adelantado ya, que se puede hacer un PCL, un PSL. Por otro lado, el plan sanitario contra la legionela, bueno, pues se basará preferiblemente sobre todo, es decir, ¿cuándo haremos un PSL? Pues principalmente en estos edificios prioritarios definidos en el artículo 2.1. Edificios prioritarios están definidos pues todos los centros sanitarios, sociosanitarios, penitenciarios y cualquier otro, sobre todo que esté frecuentado por personas de especial vulnerabilidad. En este caso, los hospitales estáis dentro de ese paraguas. Entonces, es muy difícil que en un hospital hagáis un PPCL. Como mínimo hay que hacer un PSL. Y como también tendréis que hacer un PSA, lo suyo es que no hagáis cosas por separado, ya que el PSA, el plan sanitario del agua de todo el edificio que viene de Real Decreto 03, incluya el PSL. Y en un solo documento tengáis todos los planes y no tengáis que hacer planes por separado. Es decir, que vayáis siempre al del mayor alcance, que es en este caso el PSA, y estéis controlando por un lado la legionela y por el otro lado estéis controlando sobre todo la calidad del agua. ¿Vale? Estas diapositivas os las haré también llegar, que son interesantes. Esto es como es un PPCL, diagnóstico inicial, conocer al paciente primero, datos técnicos. Pablo, sí, decirme. ¿El PSA subsume el PSL? No, el PSA deberá incluir también el PSL. Pero como ambos implican monitorización, habrá muchas sondas que sean comunes para los dos, que te valgan para controlar la calidad de agua según Real Decreto 03 y te sirvan también para controlar el agua 487 para el tema de control de legionela.
Entonces, lo que no tiene sentido es que lo hagas por separado. Entonces, donde vaya un PSA, como implícitamente llevará un PSL, lo suyo es que se haga todo en conjunto. ¿Por qué? Porque habrá operaciones sensorítica y seguramente protocolos de actuación que sean comunes. Entonces, lo suyo es no hacerlo disgregado, porque si no tendrías que hacer dos planes y seguramente duplicarías trabajos y protocolos. Lo suyo es hacerlo todo junto. En el caso de que no fuera un edificio prioritario, como no tienes que hacer un PSA, pues ya decidirías si haces un PPCL o un PSL. Pero como vuestros casos en los hospitales grandes, tendréis que ir al PSA, lo suyo es que lo hagáis conjunto. Será más económico, uniréis sondas para medir, controlar dos factores. Y luego te da una visión más global también de la instalación. Y te va a dar una visión más global, efectivamente. Como tienes que controlar la legionela y como tienes que controlar la calidad del agua, pues haces las dos cosas a la vez, que es lo suyo. Y como el PSA es de mayor alcance, que menos que tener el PSL ya metido ahí. Sería mucho más fácil. Entonces, fijaros, diagnóstico inicial, hay que definir los programas de actuación, programas de mantenimiento, revisión, programas de tratamiento, programas de muestreo de análisis de agua, programas de formación de todo el personal. Y aquí, ojo, la formación. Sabéis que también la formación ha cambiado. Antes, con una acreditación de 25 horas y tal experiencia, la gente podía manipular desinfectantes y tratamientos. Ahora la normativa creo que pasa a 300 horas de formación la gente que manipula esto. A lo mejor vosotros directamente no, pero las personas o los equipos o las subcontratas que hagan esto también es otro cambio jodido, porque con 25 horitas tenías un técnico formado. Ahora la formación son 300 horas, la hostia. Entonces, para capacitar con los nuevos programas, sobre todo las empresas que se dediquen a hacer limpiezas, desinfecciones y trabajen con productos biocidas, químicos y tal. ¿No se convalidan los títulos anteriores al respecto? Creo que los de las 25 horas van a poder hacer el cambio con los 3 años de experiencia, pero claro, como va a hacer falta personal para hacer esto, todo lo que venga nuevo se tendrá que ir a 300 horas. Pablo, ahí hay una variación, ¿no? O sea, se divide para ciertas tareas. Sí es necesario, ¿no? A ver, coger muestras de agua, hacer una analítica, eso no hace falta. Exactamente. Pero para aplicar tratamientos, sí. Exacto. Cuando ya interviene manipulación de productos químicos, ¿no? Exacto. Si yo quiero coger una muestra de agua y quiero medir un pH, o quiero hacer un sangrado, por ejemplo, en un punto terminal, o quiero medir una temperatura, o me quiero hacer cloro libre, cloro total y pH para sacar el hipoclorito. Eso se puede hacer. Ahora, si yo tengo que hacer un tratamiento de desinfección de choque, en este caso químico, ya el manipulado ya no te vale. Es decir, la persona que acredite tiene que tener una formación un poquito más elevada. Es que también había, bueno, antes, hasta que entró este decreto, había esa confusión, ¿no? Que cualquier persona que interviniera en algo relacionado con legionela, aunque fuera a tomar una temperatura, al principio se le exigía la formación extra de 25 horas. ¿Cómo queda eso ahora? ¿Da opción a que algunas actuaciones, como te he dicho, medir temperatura, al fin y al cabo, que no tiene más trascendencia? ¿Es posible que lo pueda hacer cualquier persona o sigue? Pues déjame que lo confirme porque todavía no está claro. Yo creo que una persona con las 25 horas se puede hacer, pero ya no sé si es una persona que no tiene ese curso, no sé si lo obligarán a tener las 300 horas. Ajá. Ese es el paradigma. Es decir, lo que está claro es que toda la persona nueva que entra en una empresa de desinfección, imagínate que estáis con, yo qué sé, con alguna empresa que se dedique a hacer este tipo de tratamientos, tengáis subcontratada, y esa empresa tenga que contratar gente nueva porque no tenga para atender esto, esas personas sí tienen que tener una formación de 300 horas. Ahora, lo que ya no sé es si personal propio que tenga la formación de los 25 horas más y acrediten años de experiencia puedan hacer todas las operaciones. Me lo apunto yo y lo confirmamos, ¿vale? Luego si eso te mando yo un correíto, porque estoy ahora con estamos con 2 empresas que están dando formación y le preguntamos este matiz, a ver si os afecta o no os afecta esto, ¿vale? Ok. Y luego, bueno, esto sería el PPCL, registro, todo esto tiene que estar todo registrado, ¿vale? Y luego, por lo tanto, una evaluación periódica, ¿vale? Los registros serán preferiblemente en soporte informático, aquí no te obliga. Es un PPCL, esto, como digo yo, lo más liviano que hay que hacer para hacer el control de legionela, 487. No, nunca nos confundamos con el 03, que es calidad del agua, ¿vale? Y luego, más adelante, si yo tengo que hacer un PSL, es lo anterior, pero aquí ya
hay un matiz, hay una evaluación del riesgo. Ya no es que mido, registro o almaceno, sino que ya con esos datos tengo que evaluar el riesgo y tengo que, en este caso, hacer una gestión y una comunicación de las medidas de control y verificación. Entonces, esto ya sí te obliga a tener una monitorización. Por eso es muy importante, donde tengas un PSL y sea prioritario que tenga un PSA, como hay que monitorizar, lo interesante es que vaya todo en el mismo paquete, no lo tengáis disgregado. Una pregunta, perdona Pablo. Creo recordar que dijiste al principio, cuando estaba haciendo la introducción, que en estos edificios que tienen que hacer plan sanitario del INE, cuando se pongan estén monitorizando estos parámetros, se tienen que transmitir en tiempo real a un... ¿Sí? No, tú tienes que hacer una lectura en continuo, pero luego tienes que hacer un reporting telemático que nos tendrán que decir con qué frecuencia, si diario, horario, o semanal o mensual, al SINAP. Es decir, que tú tendrás que tener... hacerlo en tiempo real. Sí, tú, ciertas variables, si tú tienes un proceso de desinfección en continuo, tienes que tenerlo monitorizado a tiempo real. Eso es una cosa de... pero luego hay que transmitir a tiempo real. No, pero luego el dato al SINAP dirá, pues mira, pues en función, es decir, pues con una frecuencia de diario, con el valor promedio, con el valor horario, con el valor cuarto horario, con el que tengas, pues me lo vuelcas cada semana o cada vez. Es decir, eso sí, tú tendrás que tener todos los datos guardados telemáticamente. Por si tienes es una telemetría como los gases medicinales, ¿no? Es igual. Que sí, claro, tú tienes el dato guardado, tienes todo tu histograma y mañana te dice, pues mira, dámelo de los últimos 6 meses, raca atrás, independiente que te conectes. Es decir, esta es la gran diferencia. Es decir, tendemos a la digitalización del dato, pero bueno, este es el salto más cualitativo que ha tenido todo esto. Es decir, tiene muchas cosas, pero este aspecto realmente tiene gran importancia. Bueno, voy avanzando, sobre todo... Pablo, una cosilla antes. Sí. Disculpa, ¿puedes poner la diapositiva antes? Respecto al tema de la evaluación del riesgo. Sí, ¿esta era? Existe la siguiente, la del PSL. Respecto al tema de la evaluación del riesgo, ¿existe ya alguna guía o alguna recomendación para...? Está un poquito más adelante, lo vais a ver. Vale, en los PSA sí hay una herramienta de la administración que nos podemos apoyar en ella. Lo vais a ver ahora porque... ¿Perdón? No, perdona, eso que sería de aplicación también para el PSL. Podríamos usarlo. Exacto, sí. Piensa que muchas cosas son comunes, son troncales. Vale. Edificios prioritarios. Edificios prioritarios, según Directiva Europea y según Real Decreto, en el caso de hospitales, todos los que tengan más de 200 camas o tengan unidades de cuidados aumentados son edificios prioritarios. PSA y PSL. La pregunta del millón. Yo tengo un hospital, normalmente muchas veces tenemos recintos hospitalarios. Es decir, tenemos edificios con más de 200 camas, pero también podemos tener pues otros edificios que no, pues que se dedican a otras cosas, pues edificios de administración, consulta externa, en fin, formación. ¿Se permite individualizar o es más vale tenerlo todo bajo el mismo? A ver, si tú tienes un complejo hospitalario, sabes que un complejo hospitalario tienes el edificio de hospitalización, tienes el de, yo que sé, maternidad, puedes tener la parte administrativa, puedes tener laboratorios, es que muchas veces es que tenéis ciudades. Es que yo he estado en hospitales vuestros y es que son la hostia, es que algunos son tremendos. Claro, son edificios independientes, pero muchas veces compartís instalaciones. A lo mejor tenéis aljibes que comparten ese agua que viene de acometida de la red, va a un punto único. Y de ahí abastecéis al resto de los edificios o subedificios dentro del hospital. Por eso hay que analizarlo. Imagínate que tienes 8 acometidas, una para cada edificio. Pues a lo mejor se puede llegar a segmentar. Y tienes a lo mejor registros catastrales en edificios distintos y tienes independencia. Pero no es el caso, ¿eh? Casi siempre yo he visto edificios complejos muy, muy grandes, por ejemplo, en la Risaca de Murcia, Hospital Virgen de la Risaca, un hospital de la hostia, y tiene varios edificios, no lo dijo, pero al final tienes una central donde abastece a todos los edificios. Entonces, está tanto administrativo como de hospitalización o de consultas. Y ahí ya pues lo tienes que meter todo en el parado, porque todo el agua ellos la tratan, la cloran, modifican pH, la calientan y luego la reparten en todos sus edificios. O tienes una torre, tienes 3 torres, pero claro, te puede afectar a todo el complejo.
porque claro, si tienes torre, pues si tienes, como digo yo, aerosoles y arrastre de partículas, pues puede afectar a todo el complejo y puede llegar a zonas de hospitalización. Bueno, habría que analizar cada caso, pero aquí tan solo hablan de 200 camas y también, y si no llegas a las 200 camas, pero tienes cuidados, en este caso aumentados, también tienes que aplicar el Real Decreto 3 y aplicar el PSA. Entonces, bueno, habría que analizarlo y ver esas excepciones, pero yo ¿cómo podría separar? Yo tengo acometidas distintas, instalaciones distintas y registros catastrales distintos, entonces está todo separado, puede considerarse como unidades separadas, pero lo habitual es que haya, en mayor o menor medida, haya integraciones de instalaciones. No, sí está claro que es único. Vamos, la Yo mayoría de creo los casos que va a ser único, va a ser difícil que tengas todo tan desagregado, porque normalmente los complejos hospitalarios casi todos nacen de una gran central y abastecen a todos, normalmente. Y luego puede haber subcentrales, que eso es lo que te puede generar la independencia. Lo que pasa que, claro, si ya tienes subcentrales y tienes casuísticas distintas, a la hora de evaluar riesgos en otros sitios es mucho más liviano. Porque a lo mejor son instalaciones, mira, todo esto son oficinas y no tengo consumo de agua caliente. Bueno, pues ahí no tendrás los 1.800 puntos, como digo yo, a codificar, pero sí tendrás solo 30 o 40 luego. El plan que haces en particular ahí es mucho más liviano que en la zona de hospitalización, que es donde tienes gente pues, con inmunodeprimidos, gente mayor, gente enferma, que ahí tienes que tener una evaluación del riesgo mucho más alta, ¿no? Bueno, todo esto es como todo. Cada caso habrá que analizarlo, pero bueno, pero es que os pilla todo. El hospitalario es que os pilla todo lo bueno que tiene la directiva, os va a afectar en casi en mayor o menor medida todo, ¿eh? Bueno, importante esto es para establecer los planes de control de Legionela. Bueno, el Ministerio de Sanidad pues tiene una parte sobre todo guía para prevención y control de legionelosis en instalaciones. Es decir, esto si entráis en la página del Ministerio de Sanidad, pues podéis tener aquí sobre todo los diferentes capítulos, sobre todo para tratar los diferentes aspectos en las diferentes sus instalaciones. Pero a mí lo que más me... Bueno, ahora voy para atrás. Está la parte esta, que es, esto sí está creado en el Ministerio de Sanidad, que es el gestor para el PSA, para los planes sanitarios, que se llama GEPSA. Es decir, esto es una plataforma que se ha creado, que os tenéis que logar ahí y desde aquí, una vez que os logáis dentro, esto es una herramienta web para la gestión de planes sanitarios. Esto os ayuda a habilitar un plan sanitario y registrar vuestra instalación dentro de la administración. Y esta plataforma, pues ya os podéis tipificar, en este caso, la gestión de los planes sanitarios, os da las bases para interconexión con el SINAP y bueno, y aquí por otro lado, pues también esta base establece un poquito toda la metodología para poder establecer. Esto es como todo, esto es una profesión. Esto es para hacer un plan sanitario, pero bueno, la administración ya ha dotado de ciertos módulos para facilitar. Está claro que esto está más orientado para edificios más sencillitos, pero los planes sanitarios de un complejo hospitalario pues seguramente sean más complejos y requiera de mayor profundidad. Y esto es el plan sanitario. El plan sanitario, el PSA con respecto al PSL, fijaros que es formación y conocimientos de la instalación interior del edificio, descripción del edificio prioritario, identificación de los peligros, evaluación de riesgos, priorización de riesgos, identificación de puntos críticos y control, que ya estáis haciendo en algunos de vosotros, mitigación de los riesgos y medidas preventivas, y luego ya pues las verificaciones puntuales, anuales o dotacionales de los planes sanitarios. Y luego ya, bueno, todo el PSA, en base al Real Decreto, pues ya tendremos que establecer los diferentes parámetros de rangos de gravedad de los peligros, tipificarlos, establecer la probabilidad de los edificios prioritarios, pues en función del número de edificios que haya habido, generar las matrices de valoración de riesgo en función de la gravedad y la probabilidad, y todo lo que supere, pues, valores de 32 hasta 256 se considera punto crítico y como es un punto crítico lo tendrás que establecer en tu plan sanitario. Bueno, toda esta metodología nosotros ya también la aplicamos en esa evaluación pues para que cuando se haga el análisis de riesgo, el análisis de gravedad, pues podamos reportar todo esto. Y luego ya, pues por otro lado, pues esto es un ejemplo de un instrumento semicualitativo de cómo se establece pues en función del defecto y en función de la probabilidad, pues establecer diferentes clasificaciones y en función del grado de puntuación, establecer las metodologías de actuación, tanto preventivas o correctivas, dentro de vuestro edificio.
Como veis, pues tiene esto mandanga, como diría, mandanga de la buena, pero bueno, os recomiendo que os leáis los dos reales decretos, que son bastantes, pero bueno, aquí he intentado hacer un extracto porque la verdad es que esto hay mucho de qué hablar. Pensad que esto es una charla que vamos a tener, llevamos ya 1 hora y cuarto y básicamente pues he intentado describir las cosas más significativas, pero hay mucha letra pequeña también, Entonces, bueno, No, pues, yo sabía que Luego, no sabía la trascendencia, pero me queda más claro todavía y yo entiendo que el Servicio Andaluz de Salud deberá dar una respuesta organizacional y transversal a esto. Esto no puede depender de cada ingeniero técnico que estemos en cada exacto. hospital, de ver cómo se aplica. Deberá marcar, por parte de servicios centrales, unas directrices, aunque sean básicas o no básicas, porque esto es que esto no puedo yo decir, bueno, pues yo lo voy a hacer así, pues a ver cómo lo hago, pero lo hago bien o qué. Es que no, esto es una Esto lo trascendencia. comentaba Sebastián hace un rato, es decir, el hecho de que estéis en una asociación, estéis 70 ingenieros de los 90 y tantos que podéis estar, esto es como todo, el poder unificar criterios y poder diseñar de forma conjunta y tener una guía para... Es que si ahora cada uno de los ingenieros que estamos aquí empezamos cada uno a diseñar lo que nos apetezca y queramos, hostia, aparte de que nos vamos a equivocar casi con toda certeza, vamos a tener 40.000 casuísticas distintas y formas de afrontar las diferentes exigencias. Yo Es que creo esto que necesita un respaldo de la organización, una tutorización. Es que esto no puede partir de que en cada centro hospitalario nos busquemos la vida, a ver, que llamemos a que explícame, a ver cómo hago. Oye, tú hay que contratar a cada uno a su dirección. Mira, tengo que contratar esto. A Yo ver, una pregunta que reflexiono es decir, bueno, Ministerio de Sanidad, ¿quién me va a mandar a mí a la instalación? Porque estoy seguro que el que me manda a la instalación sabrá de todo menos de instalaciones. Sabrá de bichos, oye, a lo mejor. otra pregunta. Pablo, perdona, soy Antonio, que te interrumpa. Hola, Antonio, ¿qué pasa? Cuéntame. Vamos a ver, y el SINAC cuando reciba toda esta información, que en la otra parte, ¿qué crees tú que va a hacer? Porque, como hemos dicho antes, están acostumbrados a tener 2 cuadernos con 4 apuntes, ¿no? Sí. Entonces, la Bueno, segunda parte yo ahora, es, Antonio, nosotros hacemos esto. te lanzo Nos otra pregunta. organizamos, lo ponemos en marcha, nos adaptamos a una directiva europea y ahora enviamos datos a SINAC. Y ahora SINAC recibe todos estos datos de todos estos centros, que no solo son centros hospitalarios, sino también hay recintos hoteleros, centros comerciales, Centros etcétera. penitenciarios, colegios. Y ahora SINAC, ¿cómo se va a preparar para esto? Porque la sensación que tengo es que todo el mundo se va a poner, corre, vamos. Y ahora SINAC va a recibir una avalancha de datos y decir, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Pues no lo sé. Te lo porque, pregunto, mira, verás. yo te pongo a nivel histórico, es decir, yo llevo ya muchos años, es decir, yo en su día estuve dando yo formación a los técnicos de industria, sobre todo para la aplicación del RITE, pues yo estaba en la comisión del RITE de bueno, tanto en ATECIR y estuve en la primera redacción del primer RITE y tal. Y claro, la primera formación de los ingenieros inspectores de industria, todos funcionarios por méritos, tal, pero claro, no sabían lo que era una instalación. Y tenían que aplicar el RITE, no sabían ni lo que era un paso de expansión, ni una válvula de seguridad, ni que no lo habían visto en la vida, los que estaban legislando. Entonces, ostras, creo que la administración se tendrá que poner las pilas. Esto está pasando, por ejemplo, ahora con los fondos de Generation para subvenciones de eficiencia energética. Hay dinero, se están presentando proyectos, pero claro, en la administración hay gente que puede evaluar esos proyectos para dar una subvención, porque cuando tú mandas un proyecto, mandas una memoria técnica, 3 proyectos, 3 ofertas vinculantes, cambio de letra de certificación energética, responsabilidad. Ostras, es que no hay gente de la administración para poder hacer todo esto. Entonces, pero vamos, de todas maneras, Antonio, ese no es nuestro problema. Exacto, es decir, Eso, nosotros aquí estamos debatiendo técnicamente, es decir, qué es lo que nos van a exigir, claro. qué tenemos que saber los Sí, técnicos pero para es poder una llevarlo a pregunta, cabo. una reflexión que yo me hacía. Yo trabajo con Paco en el mismo hospital y tengo claro que sabe de esto es Paco, como todo el mundo ha podido evidenciar y ahí está grabado ya. Exacto. Yo lo que estamos haciendo es intentando socializar lo que nos viene encima y nosotros llevamos ya trabajando 5 años en el tema de la biosensorización para control de Legionela y a nosotros, francamente, nos ha venido cojonudo esto. ¿Por qué? Porque era lo que ya veníamos haciendo nosotros hace 5 años. Ahora que antes estamos monitorizando instalaciones
para proteger sobre todo el tema del bicho y proteger las instalaciones que no se degradan, ahora viene una normativa que empieza a obligar lo que estamos nosotros haciendo hace 4 años. Entonces, a nosotros nos ha venido como agua caída del cielo. Es decir, joroba, lo que decíamos que había que hacer, ahora lo obliga a Europa. Hostia, cojonudo. Tenemos esa experiencia ya porque sabemos de instalaciones, que es muy importante. Y por otro lado, sabemos de biología, porque venimos ya. Y bueno, y luego también el IoT, es decir, lo que es la medición en campo, se ha abaratado ya mucho. Es decir, antes de hacer una medición en campo, pues valía más el collar que el perro y solo se lo podía permitir la industria o ciertos procesos complejos. Hoy día medir datos en campo es baratísimo. Lo que no es barato, o mejor dicho, lo que no es fácil es profesionales que interpreten los datos y tomen decisiones con ellos. Es decir, y ese es el valor añadido que ofrecemos nosotros. Es decir, sabemos de instalaciones, sabemos implementar y luego sabemos leer los datos. ¿Para qué? Para que un ingeniero de campo que está operando un edificio, con esos datos ya procesados, pueda tomar decisiones. Es decir, no tenga que estar viendo gráficas todos los días y, joder, ¿qué hago ahora si esto me sube ahora? Me está subiendo el potencial eléctrico del biofil y el pH, que estoy en 7,2, ahora me ha bajado un 7,1 y veo que tengo menos hipocloroso. Hostia, ¿qué hago yo ahora? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Tengo riesgo? ¿No tengo riesgo? Es decir, esa es la parte positiva que estamos nosotros ahora haciendo, ¿vale? Pero bueno, sigo avanzando un poquito más para que me queda, llevamos 1 hora y 10 minutos de jornada y como máximo me quiero extender 20 minutos más para que así si nos quedan preguntas las podemos trabajar. Diseño hidráulico. Esta parte es una segunda parte. Hemos hablado un poquito de normativa y ahora el Real Decreto, el 487, ¿qué afecta a las instalaciones? Aquí me cita un poquito en el agua fría. Bueno, pues en el agua fría se deberá medir temperatura interior de los aljibes. Esto ya en muchos casos ya lo estáis haciendo. El dosificador automático de desinfectante, no dosificar a mano. También lo estáis haciendo en los hospitales principalmente. Válvulas de vaciado en los puntos más bajos. Hay veces que sí, hay veces que no. En los puntos más bajos no siempre hay válvulas. Es decir, yo veo muchas instalaciones donde hay puntos de agua donde no se sangra en la vida, puede haber agua estancada. Y se deberá permitir toma de muestras de agua. Lo soléis tener en los hospitales. Estamos ahora con un público muy bueno porque los hospitales normalmente todo esto lo tenéis bastante bien. El agua caliente, bueno, no cambia lo que es la temperatura de acumulación, 60 grados. En el caso que tengáis depósitos tan in tan, es decir, que no sea con intercambiador o con tubular dentro, sino que sea depósito con depósito, los ACV, SMART y todo eso ya no podéis tenerlos a 60 grados. Eso ya te obliga a tenerlo a 70 grados. Es decir, cuando haya depósito tan in tan, de doble vaso, eso se tendrá que elevar a 70 grados. Por otro lado, mucho cuidado sobre todo con las recuperaciones de energía, donde tengáis recuperaciones de energía de enfriadora, de la condensadora, o donde tengáis, sobre todo, energía solar, geotermia. Es decir, tenemos que garantizar temperaturas de 60 grados. En muchos casos, sé que almacenáis energía, hacéis precalentamiento y luego vais a los depósitos de preparación, que normalmente están alimentados con calderas, que ya podéis poner las temperaturas de trabajo a 60, 65, 70, podéis pasteurizar y tal. Pues eso hace mucho hincapié porque ahora se está metiendo mucho la aerotermia en las instalaciones. Y ojo, no toda la aerotermia puede alcanzar temperaturas de pasteurización, porque muchas veces requieren de doble intercambio y como el intercambio tiene un delta logarítmico de 5 o 10 grados, estas aerotermias o estas geotermias no alcanzan más de 75 grados en primario. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Pablo, que me ha generado la duda. Entonces, por ejemplo, los acumuladores de placas de precalentamiento, ¿nos exige ahora tenerlos a 60 grados? ¿Cómo que los intercambiadores de placas? Sí, bueno, perdona, la generación por placas solares. Los acumuladores que tenemos de placas. Las placas solares dan la temperatura solar da lo que da. Eso es. Si tengo el sol da mucha temperatura, si tengo poco no da. Lo que pasa es que, claro, tú puedes tener unos depósitos de preparación, de calentamiento del agua. Tú vienes con el agua de res a 14 grados, precalientas con tu solar, almacenas toda la energía que puedes ahí, y ese agua ya tú lo llevas a tus depósitos de preparación, que es donde haces ya tu retorno, y tienes el agua ya pasteurizada, que es el agua que tú consumes. ¿Qué pasa? Que muchos sistemas están calentando con renovables y están metiendo, en este caso, aerotermias o otro tipo de tecnología. Ojo, porque esta tecnología, a ver, si vas, por ejemplo, con una Qton... Pero porque los tienen como finales ya, ¿no? Exacto. Vale, claro. Es decir, entonces tú, si vas a hacer, pues te tendrás que asegurar que el último depósito, los 2 últimos depósitos, puedas pasteurizar a 70 grados y puedas tener agua por encima de 60.
y que el retorno siempre lo pases y lo recalientes todo. Esto es muy importante. Esto lo pone porque como cada vez nos van a prohibir quemar gas y quemar gasol y cada vez se va a meter más producción eléctrica con ciclos termodinámicos tipo bomba de calor, etcétera, hay que tener cuidado que no toda la tecnología permite. Las cogeneraciones, hay que tener cuidado con las cogeneraciones. Muchas veces recuperas gases de humo y hay veces que no tienes temperaturas. O, por ejemplo, la solar térmica, como has dicho, la solar térmica en Sevilla en verano vas a tener temperatura, pero ahora no tenéis temperatura en la solar térmica. Por eso te pregunto, digo, si vamos a tener que hacer modificaciones de las instalaciones también para mantener eso. Pues seguramente en algunos casos me ha quedado claro, ¿eh? En algunos casos habrá que modificar, ¿vale? En algunos casos sí. Vale, y luego, por ejemplo, ¿ves? Instalación permitirá siempre el alcance de los 70 grados, sistemas sin acumulación. Los sistemas de calentamiento sin acumulación y sin retorno garantizarán que el agua a la salida del sistema de calentamiento tenga temperatura mínima de 60 grados. Aquí entiendo que serán los calentadores, porque es un sistema sin acumulación, sistemas de calentamiento, esto se basará en producción instantánea. Esto es otro gran problema, porque hay muchas instalaciones que están quitando depósitos y están poniendo mucha producción instantánea, o bien con intercambiadores, o bien con calderas murales, es decir, en cascada. Ojo también con esto, porque la gente se cree, no, es que yo ya no tengo acumulación. No, pero tienes un anillo de recirculación, ojo. Te has quitado el problema del depósito de desinfectar, no, pero el anillo hay que tenerlo en base a lo mismo que tenías cuando tenías depósitos. Temperaturas e impulsiones a 60 grados, temperaturas de retornos por encima de 50, etcétera. Mucha gente se obvia eso de no, es que ya no tengo acumulación. No. Si tienes un anillo, el anillo lo tienes que seguir tratando. Mira, aquí el agua caliente sanitaria, aquí he puesto un ejemplo claro, es decir, esta instalación, ¿la estáis viendo todos? Esta instalación es muy clásica. Yo tengo mis intercambiadores, el primer depósito, este es el que pega el calentón final. Aquí tengo válvula mezcladora y tradicionalmente el retorno en muchos casos, por temas de eficiencia energética, se hacía aquí la mezcla para hacer la regulación de impulsión. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy clásico, ¿vale? Pues esto ya está prohibido. Yo no puedo meter el retorno otra vez a la impulsión. Me obligará a hacer cosas similares a estas. Es decir, el retorno o bien lo pasteurizo y caliento y lo meto de preparación, me obligará a hacer una modificación, o bien el retorno que viene aquí lo anulo si tengo que, en este caso, mezclar, porque hay veces que yo preparo el agua a más temperatura porque tengo poca acumulación y luego mezclo con fría para tener agua a 60 grados y así tener más producción de agua para las puntas. Bueno, pues me obligará a meter el agua fría. El agua fría sí la puedo mezclar con el agua de preparación, pero el agua de retorno no me deja mezclarla. Entonces, habrá que evaluar vuestras instalaciones donde no. Bueno, por eso decía, esto es una modificación relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque esto se puede, sencilla. Hay que ver la sala de calderas, hay que ver la sala de máquinas y hay que ver dónde están los tubos y hay instalaciones muy complejas, ¿vale? O, en el caso, muchas veces tienes el retorno, en este caso, pues tendré que volver a pasteurizar. No podré volver otra vez a la válvula. Tendré que volver a precalentar el agua en los depósitos y a través de la energía primaria, ya sea convencional o fósil o renovable, volver a calentar y preparar, es decir, el último depósito, capacidad a 70 grados y los otros de preparación a 60, ¿vale? Perdona, Pablo, una preguntita. Yo entiendo que la normativa, pues, en base al plan, pues te obligue o te oriente a que tienes que tener corregido algunos defectos o antes de tal fecha. Pero esto de que son criterios de diseño, vamos a ver, si un edificio está hecho con su proyecto, con sus instalaciones, según proyecto y no ha tenido modificación, caso hipotético, pero bueno, puede ser, ¿también le afectaría con carácter retroactivo esta restricción en cuanto a diseño? ¿Tú tienes que adaptar ese diseño? Imagínate, tú diseñaste con el RITE del 23 y con el reglamento de Legionela del año 2014, por ejemplo. Esto lo tienes que adecuar. Sí, porque sabes que muchas veces en el tema de eficiencia energética o en el tema de RITE, dependiendo cuánto se hacía, bueno, la firma del proyecto o lo que sea, pues aplicaba la normativa vigente en la firma, ¿vale?
Claro. En este caso, esto es retroactivo en las instalaciones, ¿eh? Se viene así, ¿no? Esto es retroactivo, tiene carácter retroactivo. Sí. Tienes que adaptar la instalación a las nuevas exigencias sanitarias ahora. Pues esto es un problemón gordo. Pero gordo, sí, claro. Por eso tienes que evaluar, es decir, dónde cumples, no cumple, y luego te a ver cómo lo puedes acometer, porque, claro, luego ahora hay que haber un estudio de viabilidad, si se puede hacer o no se puede hacer. Yo sí tengo que cambiar, es decir, por otro lado, las exigencias nuevas te exigen que ahora, bueno, se mantenga una temperatura de red por encima de 50 grados, entonces utilizando equilibrado por temperatura. Sabes que nosotros las instalaciones hacemos equilibrado hidráulico. Una instalación de agua caliente sanitaria es la más difícil de regular. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto y además con un consumo variable. Entonces, claro, cuando tú dimensionas la bomba de retorno, la dimensionas a caudal cero de consumo. Y haces una red que cuando no hay consumo, el agua recircule. Pero ojo, una instalación, cuando abres grifo, la cosa cambia. Y puede ser que el agua, cuando abres grifo, la bomba de retorno, es decir, la hidráulica varía mucho en una instalación, y sobre todo una instalación compleja, con muchos aparatos. Entonces, ahora te dicen que esto es una perogrullada, es decir, tienes que equilibrar hidráulicamente y térmicamente. O susto o muerte, las dos cosas muy difíciles, en circuitos abiertos. Y el que la ha puesto no sabe de hidráulica. Entonces, bueno, pues esto es otro hándicap. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mapeados de temperatura en retornos, en instalaciones, a diferentes, en todos los puntos, para saber cómo la instalación se comporta térmicamente y qué tiempos de respuesta tienen los puntos terminales. Imagínate, yo voy a un grifo terminal, abro mi grifo a un caudal de 5 litros minutos, mido temperatura y cuando se estabiliza la temperatura, pues ha tardado 48 segundos en coger la temperatura. Y vas mirando y al final es un mapeado de tiempo de respuestas y temperatura. Y rápidamente tú tienes un mapeado todo el edificio de si tienes desequilibrios o no tienes desequilibrios. Y más eso ya puedes... Y dices, bueno, pues mira, en esta parte que era más conflictiva cuando empezó a tener consumo, voy a poner una sonda de retorno, y cuando me baje por debajo de tanta temperatura, pues voy a poner una bomba de caudal variable en mi retorno y la indexo, por ejemplo, a la temperatura de retorno y aumento caudal, en los casos más desfavorables. Bueno, y es una forma fácil de equilibrar, ¿vale? Sin tener que tocar la hidráulica. Pero hay instalaciones que hidráulicamente están como la hostia, porque las válvulas de equilibrado ya están obstruidas, o tienes calcificación, o se ha hecho reforma y se ha picado en un retorno y se ha desbaratado todo el equilibrado hidráulico de todo el retorno. Bueno, pues esto sí tiene cierta complejidad. Por eso es muy interesante... Sí, disculpad. No, disculpa, termina. No, por eso es muy importante saber cómo hidráulicamente se están comportando vuestros edificios, porque esto sí que es un factor de riesgo. Uno de los mayores riesgos no es que trates mal la instalación químicamente o térmicamente, es que porque muchos puntos terminales los anillos no están recirculando bien y el agua se está estancando. Y si el edificio no tiene una rotación de apertura muy periódica, pues y muchas veces tiene los riesgos de proliferación y luego eso a su vez luego te coloniza toda la instalación y muchas veces no es un tema de tratamiento, es un tema de equilibrado. Por eso muchas veces conocer bien al edificio, cómo se comporta, os ayude a vosotros a tomar las estrategias más adecuadas, ¿no? Yo te iba a preguntar ¿esto cómo se evidencia en papel? Es un papel. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos haciendo un Melia que tenía problemas de legionela, precisamente. Y lo primero que hicimos, yo fuimos a la instalación y ver puntos de trabajo de bombas de retorno y hacer un mapeado de temperaturas. Y al final se ha determinado... El inspector que venga, me refiero, o sea, que la equilibramos de forma por temperatura y demás, habrá que hacer la modificación, El inspector no sé qué competencias tendrá. Si el inspector es un biólogo, te va a venir unidades de colonia, nada más. No, cuando lo metas en una instalación de un hospital, el Macarena, y vea el hospital, se caerá de espaldas. Mira, pues ábreme el grifo tal, a ver los puntos de riesgo, vamos a abrir aquí. Si no sabe de instalaciones, lo va a tener muy jodido. Tendrás que venir con un ingeniero que sepa de instalaciones. Pero claro, ante se nos muere alguien mañana y nos pueden decir, es que usted no está cumpliendo esto porque tenía que en el año 2026 se nos muere alguien de legionela. Yo siempre recomendaría, aparte de auditar el incumplimiento o cumplimiento de las nuevas exigencias, qué menos que hacer un mapeado en un hospital para saber en qué estado está, y en muchos casos seguramente os toca hacer un recommissioning. Es decir, o sea, es que muchas veces el hospital en su día se hizo su puesta en marcha y todo funcionaba correctamente, pero sabéis que con el paso de los años, pues las cosas van cambiando. Las bombas ya no dan el caudal que dan, las tuberías se obstruyen, las válvulas se van cegando, alguien te ha tocado una válvula y se desequilibra. Entonces,
es muy importante saber realmente hidráulicamente cómo funcionan vuestros edificios. Y eso hay metodología, no es difícil, es muy sencillito. Ahora, al fin y al cabo, estamos hablando de que sería interesante o casi obligatorio o necesario, una especie de auditoría, de evaluación inicial, en profundidad, es decir, en todos para los sitios poder donde... montar tu PSA, Exacto. PSL adecuado y en condiciones, ¿no? Porque... Claro, ¿qué pone aquí? Lo primero que hay que hacer, datos técnicos de funcionamiento de su ubicación, planes hidráulicos. Primero tienes que conocer la instalación, el diagnóstico inicial. Si no sabes, es que no se puede establecer un plan si primero no conoces al paciente. Porque es que no hay dos edificios iguales. Sí, bueno, nosotros conocemos la instalación, lo que no conocemos cómo funciona y lo que pasa en su interior, que es diferente. Exacto, pero hay metodologías no invasivas, muy sencillitas, que nos dan una aproximación. Es decir, te digo yo, con un caudalímetro de vaso, ¿los conocéis los caudalímetros de vaso? Estos que tienen abajo, lo pongo en 5 litros, que abres el grifo y cuando el agua se estabiliza, dices, mira, ya está saliendo 5 litros por minuto. Tienes metido el termómetro digital ahí y un reloj. Pues rápidamente tú empiezas a medir en punto, abres el grifo a 5 litros por... Estamos yo qué sé, a 18 grados. 56 grados. He tardado 1 minuto 38 segundos. Y haces un mapeo en las columnas más importantes y los puntos más... Y al final dices, ostras, pues ya sé cómo se comporta. ¿Qué temperatura alcanza máxima y qué tiempo tarda en alcanzarla? Y con eso ya empiezas a ver rápidamente dónde tienes desequilibrios. Los sitios donde alcanza la temperatura más rápida en menos tiempo son los sitios que el caudal está llegando bien. Donde tarda más tiempo en equilibrarse la temperatura y llegar al punto máximo, o no alcanza las temperaturas máximas, rápidamente empiezas a tener desequilibrio. Entonces, rápidamente tú ya puedes identificar, si conoces la hidráulica del edificio, cuáles son las columnas, las montantes que afectan a esas. Y rápidamente lo puedes tipificar. Pero son sí, pruebas... pero ese diagnóstico es fundamental para luego hacer un buen Claro, PSA, claro. PSE, ¿no? Porque si no... ¿Cómo le vas a dar un tratamiento a un paciente si primeramente no lo has diagnosticado? Es como si al que venga dice, pues mira, a todos los pacientes les vamos a dar siempre el mismo cloro. O sea, no. Ni con qué periodicidad, ni cómo vas a establecer tus planes de riesgo o vas a hacer tus planes preventivos o correctivos en base a lo que midas. Tienes que conocer al paciente muy bien. Sí, perdona. Sí. Pablo, eso me parece magnífico, pero eso necesita dos componentes fundamentales. Sí. Personal y tiempo. ¿Cuánto se tarda en hacer un diagnóstico inicial? Un diagnóstico inicial, una mañana, yo creo. Una mañana, un día, no se tarda mucho. Por lo menos nosotros estamos tardando poquito. A ver, salvo que sea algo ya muy complejo, pero normalmente para hacer un mapeado con la información... A ver, si tenéis información, hay hospitales que tenéis la documentación muy bien. Hay hospitales con un esquema del proceso de agua, producción, es decir, aljibes, grupos de bombeo, producción de agua caliente, bombeo, distribución de columnas y redes. Y luego determinar los puntos terminales. Vosotros también tenéis los históricos de los positivos que habéis tenido, porque tenéis analíticas, sabéis, joder, pues Pablo, aquí hay problemas y aquí no tiene más posibilidades. Y con esa hidráulica luego hacer un mapeado, eso se suele tardar un día. Claro, cuanto más grande sea el hospital, pues en un día, 5 días, pero no se tarda mucho más. Y luego ya con todo eso... El problema que tenemos nosotros es que, por lo menos yo no tengo la información esa de partida de todo esquematizado y que te diga yo, toma, ahí tienes la documentación de cada funcionamiento plano y vamos, es que el problema es que no disponemos tampoco de esa información tan completa. Entonces al final, un día te digo yo que no he hecho. No, un día, una semana. Pues hagamos decir que hagamos mapeado todo, se vean consumos de bombas para saber el punto de trabajo de las bombas de retorno, ver un poquito las temperaturas en depósito, ver una secuencia de temperaturas, pero hay que verlo. Es que si no ves, es muy difícil. Esto, como digo, es como si digo, pon el coche a 58 kilómetros por hora sin velocímetro. Ostras, lo puedes poner, vas a ojo. Ahora, si tú ya tienes unas medidas concretas y unos puntos concretos con unas características, tú ya tienes unos puntos de anclaje donde tú ya, como digo yo, en esos pilotes tú ya puedes fundamentar la problemática o la casuística, etcétera. Perdona, Pablo, yo siento la aguafiesta. Ya hemos llegado a las 7:30, 1:30, que era lo que Sí. yo te pedía, bueno, que fuera ya ya concreto si y ya paramos, ¿vale? Es decir, bueno, pues toda esta parte de instalaciones os la haremos llegar y rápidamente en lo que me voy a la solución técnica
Es decir, nosotros ponemos la sensorítica, esto tardó 5 minutos, sensorítica, lo enviamos a la nube y de la nube realmente lo que hacemos ya pues, es generar alarmas en tiempo real, analizar los datos con inteligencia artificial de texto y luego lo importante es que nosotros ya podemos correlacionar todos los valores tanto con Nubius Analytics y luego lo que podemos hacer sobre todo es toda la parte de reporting. El reporting es la parte importante para vosotros, es decir, está muy bien medir, está todo muy bien, tengo una plataforma, veo cacharritos y veo valores, pero lo importante es que os llegue un informe personalizado para poder tomar decisiones. Esta es la solución que hacemos nosotros. Todo esto siempre viene, primero, evaluar el edificio, aplicar la sensorítica y luego personalizar la toma de datos para luego integrarlo en el SINAP, establecer los planes sanitarios, etcétera. Trabajamos tanto en agua, en aire y en energía y nosotros pues, estamos midiendo variables tan directas como temperatura, presión, ORP, pH, es decir, podemos medir cualquier tipo de variable, pero estas son las básicas. Ahora también nos exigen Turbiez, nos exigen otros valores que podemos monitorizar a tiempo real. Podemos hacer cualquier correlación matemática, que esto es muy importante, es decir, no es ver el dato, sino muchas veces lo importante del dato es correlacionarlo. Si yo quiero saber si mi cloro desinfecta bien o mal, tengo que saber el pH, el cloro libre para sacar el hipocloroso o sacar el ion de cloro. Bueno, pues todo esto ya con sondas sencillitas podemos hacer correlaciones matemáticas más avanzadas. Calidad de aire, esto ya no corresponde con esto, pero que sepáis también estamos con calidad de aire. Estamos haciendo, sobre todo, la parte de Analytics. Toda esta parte es muy importante porque con el Ulvios Analytics lo que hacemos ya poder generar todos los KPIs y todos los indicadores y adaptarlos para poder establecer todos los planes sanitarios con valores ya medidos. Esto es muy importante. Una sonda te da un valor, pero lo que interesa muchas veces es que te dé un índice en función de la agresividad en corrosiones materiales para establecer el plan, el PSA, o que me pueda determinar, por ejemplo, el riesgo en un punto terminal porque el retorno ha bajado y me pueda dar un input para poder tomar una decisión. Bueno, pues todo esto que sepáis que ya lo tenemos modelizado y lo estamos utilizando, ¿vale? Podéis meter muchas más cosas, sobre todo para todo el tema de integración con BMS y meterlo pues, sobre todo para el tema de ultracongeladores, desinfección en quirófanos, salas blancas, y toda esa parte la estamos integrando nosotros también. Y luego importante, nosotros trabajamos una tecnología que es principalmente inalámbrica, trabajamos con un gateway y del gateway normalmente nos vamos ya a la nube. Importantísimo, o podemos ir con GSM, que no lo hacemos nunca, miento con la Ethernet vuestra, porque siempre es muy jodido conectarnos a una Ethernet privada vuestra, o como estamos haciendo en el 90% de los casos, que es salir con datos GSM, con tarjeta de teléfono. De tal forma de que la puesta en marcha y esto, una vez que se ha hecho la estrategia y sabemos dónde ponerlo, prácticamente en un día se ha quedado todo instalado, además es mínimamente invasivo, salvo donde tenga que hacer un pequeño picaje pues, para colocar alguna sonda. Y luego lo importante, es decir, que con la plataforma ya podéis tener datos, histogramas, control de acceso, podamos hacer todo el tema de dashboard, que esto es muy importante. No es que tengáis el dato, porque tenéis escalas y tenéis muchos datos, sino que el dato ya esté preparado para que se pueda aplicar el plan o podáis tomar ya decisiones a la hora de trabajar, sobre todo, para mí lo más importante, en la fase preventiva. Esto es muy importante, ¿eh? Pensar que nosotros queremos siempre estar siempre en la fase preventiva. ¿Sí? Ver el problema antes de que realmente me derive pues, en un aumento de analíticas porque me ha dado un positivo y tengo que hincharme a hacer luego analíticas al laboratorio, o me obliga a hacer un plan de desinfección o un tratamiento de choque que implica meter muchos más biocidas, más temperatura, tener a lo mejor la instalación en cuarentena mucho tiempo. Bueno, pues nosotros lo que intentamos es ahorrar costes tanto de personal en medición como en labores de operación y mantenimiento no programadas, que esto es muy importante. Y bueno, y sobre todo pues el acceso a la información que sea muy amigable y sea muy, muy sencillita. Entonces, pensar, la normativa viene a ser muy exigente y de este grupo Italsan, que estamos a nivel de tuberías y polímeros, estamos TTR como consultora, sobre todo a nivel de instalaciones, y Ulvios a nivel de monitorización, os podemos acompañar en todo el proceso. Primero, auditar la instalación, ver cuáles son las necesidades de implantación, tener un sistema de monitorización y luego el acompañamiento, sobre todo, en el establecimiento del plan y en la ayuda del dato. Y yo creo que ya me he extendido bastante, pero bueno, quería que vierais mucha información a nivel normativo de las exigencias que hay y pensar que nosotros estamos ya trabajando a nivel hospitalario, tanto privado como público, muy metido en el sector hotelero
y estamos sobre todo en grandes edificios complejos. Entonces, tenemos ya bastante expertise y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra entera disposición. Dejo de compartir y ya pues cierro la presentación. Esperad. Bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta, José Antonio. Bueno, no, yo agradecerte, la verdad, que ha sido bastante interesante. Yo entiendo que todos mis compañeros, pues, la opinión debe ser muy parecida. No hay más que ver que nos hemos mantenido en el mismo número de solamente los que han salido porque se han Se ha perdido. Sí, lo hemos ¿Escucháis? perdido. No. Sí. Te haré pasar la evaluación. La evaluación. ¿Sí se me escucha? Es que creo que ahora se te escucha. Ahora sí. Vale. Nosotros vamos a pasar una evaluación. Yo la pasaré a los asociados de ATISAS, y si alguno que no son asociados pues quiere hacerla, pues que me mande un WhatsApp y yo le paso la dirección para que la haga. Creo que Sebastián quería comentar algo. Yo le doy la palabra y bueno. Muy breve por concluir. Agradeceros sobre todo a José Antonio y Álvaro un poco la organización del evento, haber sido los primeros en este turno de webinars técnicas. Lamentamos daros estas noticias porque al final no deja de ser una serie de marroncitos que hay que solucionar, pero sobre todo que os quedéis con la parte más colaborativa por nuestro lado, ¿no? En el sentido de que al final nosotros estamos para daros soluciones. Entonces, hemos entrado muy tímidamente al final en toda la parte de la monitorización, que sí que va a tener una exigencia importante, ¿vale? Pero a partir de ahí os vamos a pasar la información a todos, lo vamos a hacer a través de la asociación con la colaboración de José Antonio, y entonces lo que haremos será pasaros, por un lado, toda la información, el extracto del Real Decreto con todos los puntos. Bueno, está todo muy incluido en la presentación que ha presentado tan fabulosamente Pablo. Y sobre todo que os pasaremos las personas de consulta. Entre los asistentes está también nuestro compañero Carlos Fernández, que es el delegado nuestro en la zona de Andalucía, y Omar Pérez, que también es el prescriptor para el tema de ingeniería, ¿no? Entonces, que podéis tener los contactos nuestros a nivel de cualquier consulta, y si necesitáis ampliar información, necesitáis una evaluación, esta evaluación que decíamos previa de la instalación para saber en qué momento os encontráis y qué cosas hay de mejora. Bueno, cualquier tipo de consulta que podáis tener, pues recurrir a nosotros. Nos hemos quedado con las 4 o 5 consultas que se han lanzado sobre el tema de la convalidación del tema de los cursos, de las 300 horas o no, de la formación, la frecuencia de transmisión al SINAC, el SINAC qué va a hacer, si va a hacer algo o no, recibe los datos y no hará nada, a quién va a mandar. Bueno, pues todo son una serie de consultas que todavía están por determinar. En cuanto que tengamos contestación os decimos. Si necesitáis, sobre todo para la parte de monitorización que hemos visto muy tímidamente al final, eso nos pedís con Pablo o conmigo, con alguno de los compañeros, nos pedís un Teams, empleamos 3/4 de hora en un Teams, veis la plataforma, veis todo cómo se está haciendo, el sistema de reporte de datos, de los KPIs, o sea, se puede ver muy rápidamente, y sobre todo la gran ventaja de la biosensorización, que es lo que ha dicho Pablo, ¿no? Que ahí, sobre todo en el caso de toda la parte de la legionera del 487, pues nos viene muy de la mano, ¿vale? Insisto, agradeceros la presencia a todos los asistentes, a la organización de ATISAS, y nos vemos en los hospitales para las instalaciones, no para otras cosas. Estupendo. Pues nada, Muy pues gracias a todos por la participación y damos por concluida esta primera webinar de muchas que tendremos presentes. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo Buenas fuerte. tardes. Cuidaros. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias, buenas tardes. Chao.